¿Aló? Oye, llevo rato llamándote, ¿tú no apareces? Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? ¿Aló, baby? Oh my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened? Hola, ¿qué tal mis amigos? Ya está comenzando Aló Cubano, hoy con un lunes muy especial. Decidimos quedarnos en la casa del canal educativo y nos han acogido con muchísima alegría, pues gracias a sus comentarios y a la difusión de nuestros contenidos estamos de vuelta una semana más. Soy Jorge Ríos y no estoy solo, me acompañan nuestros periodistas del sistema informativo, Liet Lorraine y Junior Smith. Bienvenidos. Gracias, qué bueno estar de vuelta. Sí, señor, qué rico intercambiar nuevamente juntos. Te extrañaba. Así mismo. Me acompaña Yuri Aguiar, es analista de medios del ICRT y también máster en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Yuri. Bueno, para mí es un tremendo placer compartir con ustedes en este programa. Les confieso que no me he perdido ninguna de las emisiones. Qué bueno. Me he perdido hasta ahora, incluso he visto emisiones que no han salido. Tienen la primicia. Y es muy bueno, creo, que traigamos a compartir con los televidentes este tipo de debates que tanta falta hace en la televisión cubana. Y me parece que es muy positivo que partamos en ese tipo de debate desde lo que está sucediendo en las redes sociales para lograr interactuar mejor con nuestro público y también abordar un poco sobre lo que es el cuarto poder y cómo derrumbar el muro del cuarto poder. Y si de paso podemos también derrumbar un poquito el bloqueo, mucho mejor. Qué manera de comenzar. Así, no, Sí, tema. sí. Bien impetuoso. Calentando, Yuri. Se le ha pegado el chequendengue de Junior Smith. Son nuestros periodistas, así está comenzando. Aló, cubano, ¿cómo estás? De seguro, todos hemos escuchado hablar del Cuarto Poder, popularizado en 1952 en la película protagonizada por Humphrey Bogart. Este periódico luchará por el progreso y la reforma. Jamás nos contentaremos con imprimir simplemente noticias. Nunca temeremos el ataque del mal, ni con voraz riqueza, ni con agobiante pobreza. Ustedes no venden el día, ustedes lo asesinan. Desde el siglo XIX se identificaron tres poderes fundamentales con los que cuenta el Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero queda el cuarto, el fantasma de la sociedad estadounidense, atribuido precisamente a los medios de comunicación, las redes sociales y sus influencers, internet, los servicios de streaming, la blogosfera. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. El mercado de la información genera productos y servicios que cambian sustancialmente la naturaleza de hacer negocios en las industrias tradicionales, que no están directamente relacionadas con la creación, procesamiento y difusión de la información. La formación del individuo ya no se encuentra en la escuela, el colegio y ni siquiera en la universidad, sino en la casa. Y la lucha por este mercado de infinidad de recursos es atroz. La información la manejan quienes representan los intereses del gran poder económico mundial. Y tres grandes agencias se disputan el mercado mundial de la información. Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio. ¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer? Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir. Lo siento. Kate. Vaya. El astrónomo ha puesto, puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mejor que no. Mejor que no. Vamos a difundir la noticia, sea como sea. Es real y viene hacia aquí. ¡FBI! Joder, tío. Podían haberme llamado. Ese cometa contiene 30 billones de dólares en materiales. ¿Qué nos importa eso si todos vamos a morir? ¡Oh, no! ¿Qué haremos si somos ricos? Y con la pandemia esta industria, por supuesto, que se ha fortalecido. Ahora bien, ¿cuáles son esas grandes industrias que dominan la información mundial? No, y hay que preguntarse inclusive qué es lo que hace uno para salvarse de esa hegemonía. Bueno, son grandes preguntas que iremos desentrañando en esta emisión de Aló Cubano, porque lo ideológico es un elemento fundamental a la esencia humana e incluso un arma esencial, un arma para el desarrollo de la historia de la humanidad desde tiempos remotos. Así lo decía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La tan cacareada libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta.
¿Usted para qué se engaña? ¿No? Pero si ustedes dicen esto, atentado a la libertad de prensa, y la ponen como libertad de expresión es de todos, no entienden que ellos están proveyendo un derecho, que es la información, no una mercancía. Así estamos comenzando a lo cubano desde el café de unos amigos. Vamos a tomar esta bebida, café del mar. Brindemos en aló cubano. Se le fue el coro. A ver, repetimos, aló cubano, cubanísimo. Espera, que te llamo ahora. Que se formó el foco. ¿Que dónde? ¿En tu cuadra? ¿En tu barrio? No, en aló cubano. ¿Dónde fue el foco esta semana? Hay varios focos esta semana. Sí. Está esto enfocado. Bueno, hoy nuestros periodistas han traído sus crónicas centradas en el mercado de la información. ¿Por quién comienzo? Conmigo. Las damas, limón limonero. Adelante, Liana. Bueno, yo quiero hablar de cómo se ha beneficiado la industria de la información con la COVID-19. Muy importante. Y es que realmente en estos 2 años de pandemia, el uso de las tecnologías de la información se han acelerado en 10 años. O sea, lo que pensábamos que iba a ocurrir en la próxima década, pues ha ocurrido. Porque han permanecido más personas conectadas. Por supuesto, el distanciamiento y el confinamiento al que han tenido que acudir las personas para evitar el contagio de la COVID-19, pues ha hecho que los espacios digitales, que los medios de la información, internet, las redes, todo, se conviertan casi en la única alternativa de mantener el distanciamiento físico, pero no el distanciamiento social. Millones de personas se han sumado a las redes para trabajar desde allí, para mantenerse en contacto con sus familias, con sus amigos, para mantenerse informados, porque eso es otra cosa que ha crecido muchísimo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga decidimos analizar cómo influyen estos medios en la percepción de la pandemia y sus consecuencias. Los resultados demuestran una visión pesimista ante las 4 categorías analizadas. Así se refleja el terror ante la pandemia, el agobio ante el confinamiento, la incertidumbre ante el futuro y la visión de mentira cuando se aborda la política. Si hubiera sido esto hace 10 años, yo creo que no hubiéramos podido hacer lo que hicimos ahora. A pesar de que ya existía de cierta manera, la tecnología no estaba lista, ¿no? Nos dio un empuje para adelante unos 5 o 10 años en términos de la habituación de la gente en el uso de la tecnología. Al cierre de 2020 se considera que el 59% de la población mundial pues ya se encontraba conectada a la red de redes, por supuesto buscando ahí todo esto que hablábamos antes. Algunos estudios, como el Data Reporter, en su informe de 2020, dio como resultado que el consumo de Internet aumentó en un 35% en el mundo. O sea, más de 30 millones solo en el primer trimestre de 2020 habían accedido como nuevos clientes a Internet. El estallido del 18 de octubre en Chile ha supuesto una nueva forma de percibir los medios tradicionales, a los que se acusa de mentir y silenciar la realidad. Nuevos medios surgen con fuerza. Interferencia es uno de los que ha visto subir sus visitas desde el estallido. Fue el primero en hablar de víctimas oculares, su periodismo investigativo y la denuncia, sus sellos de marca. Realmente han crecido y los medios de comunicación entonces masivos, tanto los tradicionales como los digitales, pues han vuelto a tener el protagonismo. Pues las personas han necesitado estar centrados en ellos para buscar información, y además la pandemia en sí no solo ha generado todo esto, sino que justamente la pandemia se ha convertido en el suceso más tratado mediáticamente en la historia. Wow. ¿Qué les parece? Son muchísimos datos los que has mencionado, pero yo creo que me quedo con dos. Ese 59% de la población mundial, un crecimiento deliberado de consumo de redes sociales. Pero que también muestra las desigualdades que todavía persisten en el planeta, porque por supuesto deja claro también las diferencias de ingresos, accesos, desarrollos tecnológicos de las distintas naciones. Y lo otro que me llama la atención es la propagación de noticias falsas, de las fake news, incluso alrededor de la propia pandemia, en torno a la propia pandemia, lo que se puede conocer como infodemia, un término que se puso muy de moda durante estos casi 2 años de lucha contra la pandemia. Pero en este tiempo ha sido horrible el tema de las fake news, ha sido muy fuerte porque ha estado marcado también con todo este temor que provoca el tema de la COVID, la enfermedad en sí misma, el tema de los gobiernos, cuántos gobiernos estuvieron más en favor, menos en favor de medidas restrictivas y tal. Entonces, esta fake news, estos bulos, como se le dice también, han tomado mucho protagonismo, lamentablemente, en este tiempo.
Usted hizo la tarea. Y usted, Yuri, hizo la tarea también. Sí, algunas cositas. Yo creo que es bueno enfatizar también que si bien el tema de la COVID se ha convertido en un acontecimiento periodístico de los más relevantes en la historia de la humanidad, también ha traído consigo, ha arrastrado consigo todos los males que habitualmente subsisten alrededor de los medios. Es por eso tal vez vemos que hay una constante campaña contra nuestras vacunas, contra los esfuerzos que hace nuestro país, para denigrar, digamos, los esfuerzos que hacen otros países como China y Rusia, donde también les decía que se manifiesta un conflicto entre poderes establecidos hoy dentro de la hegemonía política y geopolítica a nivel internacional. Yuri, pero tú lanzabas una pregunta justo al inicio de nuestro programa. ¿Cuáles son esos grandes medios que dominan el mercado de la información a nivel mundial? Reuters es una agencia de prensa de las más importantes por el volumen de negocio, de beneficios y de personal que tiene. En ella participan intereses británicos, norteamericanos y australianos, y es una industria, o sea, es una agencia que llega a cotizar incluso en las bolsas de Londres y de Nueva York. Sus noticias se difunden en 4 lenguas en estos momentos y tienen oficinas en 78 países. Curiosamente, esto es un dato de importancia, Reuters no tiene dentro de su principal clientela a los medios de comunicación. A ver si entiendo. Me estaba diciendo que cotiza en bolsas en diferentes mercados, pero solo ese 6% se dedica a mover las informaciones, todo lo otro lo dedica a ganancias económicas. Sí, principalmente el resto de su clientela lo constituyen hoy servicios económicos y financieros, bancos, agentes de cambio, término que puede ser muy familiar en contextos hostiles, y otros tipos de empresas. O sea, su vida, sus pulmones hoy, digamos, están en sectores que no necesariamente están relacionados con los medios de comunicación. La agencia AP, ojo, aquí es muy interesante, es una cooperativa, y se dan cuenta de que no es en Cuba donde único existen cooperativas no agropecuarias. AP es una cooperativa de periódicos y emisoras de radio y de televisión dentro de Estados Unidos. De hecho, disfruta prácticamente del monopolio de la comunicación en ese país, y hasta el 97% de los periódicos norteamericanos están abonados a esta agencia. Y de su volumen de negocio, veamos aquí cómo sigue, hasta un 76% sí está relacionada con los medios de comunicación tal como los conocemos. Todo lo contrario de Reuters. Todo lo contrario de Reuters. Aquí hay un enfoque mucho más enfocado en la comunicación. En un tercer lugar estaríamos hablando de France Press, que es la tercera por el volumen de negocio, sobre todo destaca por la cantidad de periodistas, aunque en cuanto a medios de comunicación solo engloba un 37% de sus servicios derivados de la agencia como tal de medios de comunicación. Y el resto, bueno, nuevamente vuelve a ser de bancos, sectores empresariales y organismos públicos. Una agencia de noticias es una entidad pública o privada destinada a la provisión y transmisión de noticias a unos clientes determinados, en su mayoría medios informativos. Las agencias procuran registrar la mayor cantidad posible de hechos noticia de cualquier tipo. Es que esta industria hegemónica de la comunicación, de la información, ha traído definitivamente una cuestión que se ha marcado en muchos territorios, porque muestra que desde el poder también se ejerce la comunicación, desde el poder también se informa. Y un ejemplo básico y bueno para hablar de ese tema es América Latina. Y dentro de América Latina, Chile, el caso de Chile puntual, y en los últimos tiempos este aumento, este recrudecimiento de la guerra mediática en contra de países como Cuba, bueno, Venezuela, Nicaragua también, que han puesto de manifiesto cómo desde el poder, cómo desde la hegemonía, cómo desde la información de las supuestas agencias de prensa se defiende
defienden intereses de gobiernos, intereses políticos, intereses de derecha o izquierda, bueno, de derecha en este caso, porque son... Sí, es una región marcadamente neoliberal. Así mismo. E incluso los medios han participado en golpes de Estado, en crear estados de opinión en la población, en movilizar la opinión pública en contra de gobiernos, y eso en América Latina se sabe bastante de ese tema. Es que lo hemos sufrido también en nuestro país. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental a la hora de implantar las revoluciones de color, ese golpe blando que se auxilia principalmente de las fake news, de cómo moldear la información en función de un interés muy particular. Movilizar maneras de pensar, movilizar estados de opinión, crear conciencia en las personas, fundamentalmente en los jóvenes, ¿sabe? ¿No? Crear esa manera de que va movilizando opiniones al punto que las personas empiezan a creer la verdad que le cuentan los medios de comunicación hegemónicos como la verdad de su contexto, aunque no lo estén viviendo, aunque no sea parte de su vida. Empiezan a creer eso. Del lado de acá de la historia vemos la información como un servicio que se le brinda al pueblo también, de que estén informados, de que accedan a lo que está pasando en su país o en el resto del mundo. Por eso es que a lo cubano también un tanto que pone un puntico de sal, un puntico también de pimienta en esta parte, porque desde acá analizamos los medios independientemente de la posición política que tengan, independientemente de la postura que tengan, pero por supuesto que se basa a partir del tamiz de la comparación, de la triangulación de fuentes, de buscar otros medios que confirmen esa información para no irse, como uno dice, con la de trapo. Y hay que alejarse también de esos discursos de odio, ¿sabe? Que se mueven en redes sociales, en estos medios de información también, recordando aquella fábula que decía que la hormiga, por miedo a la cucaracha, votó por el insecticida y murieron todos, incluso el grillo. Bueno, no hay mejor ejemplo para demostrar lo importante que es ir tras la verdad, y en eso estamos en Aló Cubano, demoliendo las fake news y desentrañando la verdad. Así cerramos nuestro foco en Aló Cubano, cubanísimo. Hemos hablado muchísimo en nuestro programa acerca del mercado de la información, pero ¿qué tal si hablamos sobre una película y si damos en torno a esa película like o dislike? Así comenzamos. Esto no es real. Esto no es real, esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, dime que esto no está sucediendo. Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta. Hemos descubierto un cometa muy grande. ¡Qué bien! Viene directo hacia la Tierra. Es lo que llamamos un destructor de planetas. En este momento propongo que aguardemos y evaluemos. ¿Aguardamos y evaluamos? Quiere que aguardemos. Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar. Bueno, mis amigos, la más reciente película de Netflix se trata de Don't Look Up. Dos astrónomos, encarnados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, hacen un gran descubrimiento. Un gran cometa impactará al planeta Tierra en los próximos 6 meses. Pero, ¿cuál es el problema? Pues comunicar la noticia. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Inician con las autoridades gubernamentales estadounidenses, la presidenta, encarnada por Meryl Streep, majestuosa como siempre, eso sí, no es discutible, pero la presidenta está imbuida en las estadísticas en torno a su campaña presidencial, los medios de comunicación, en cómo ridiculizar a los invitados y a los propios científicos que han hecho ese gran descubrimiento, y las redes sociales con los memes y los challenges en torno también a esta problemática. Sobre la película, ¿la vieron? ¿Qué me pueden comentar? Para mí excelente. Yo la vi, es ridícula, es patética, es brutal, pero es buena. ¿Pero te gustó o no? Me gustó. ¿Y tú, Liet? Bueno, yo me pareció también muy buena. Aclarar que no somos críticos de cine, pero que cuando una película habla de temas sociales, pues por supuesto que nos parece buena traerla a lo cubano también. Y bueno, trae por supuesto varias interrogantes, varias maneras de ver eso mismo, cómo se mueven los poderes en torno a la información, y la gran duda de cómo está pasando algo que esté poniendo en riesgo total la vida de la humanidad, y no es ese el punto de atención, porque incluso en el fin hay otros intereses que son más importantes, y que aunque la película trata del tratamiento respecto a este asteroide y tal, pues por supuesto que el tema del cambio climático también está ahí mostrando referencias innegables, porque por supuesto también es uno de los temas que están
sobre el tapete en estos tiempos cuando hablamos del fin del mundo. ¿Y tú, Yuri, pudiste ver la película? Me pareció brutal. El tema que se está abordando pues tiene mucha vigencia en la realidad política de estos tiempos. No, es que definitivamente No mires arriba. Es una película que para mí muy entretenida, sobre todo, ¿sabes? Esa manera ridícula de contar las cosas, esa manera de hacerlo te mantiene totalmente contento, alegre, riéndote todo el tiempo durante 2 horas 25 minutos porque es una película larga. Habla también de los medios de comunicación, también manipulando, moviendo noticias, de lo que hablamos anteriormente aquí, del poder, a partir de todo ese tipo de cosas, incluso las grandes estrellas, cómo pueden influir, ¿no? Y los grandes periodistas también, los más reconocidos, cómo pueden influir en la opinión pública, muchas veces para mal, en este caso, pero igualmente respondiendo a los intereses de los medios en los que trabajan y tal. O sea que es una cuestión que es muy, casi que anecdótica de lo que pasa en el mundo de hoy. Es que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de que forma parte de nuestra realidad. Ya en emisiones pasadas comentábamos acerca de los pájaros no existen, tema que trajo a colación Karina, esa encuesta que realizaron en el seno de la comunidad estadounidense y muchas personas creyeron en realidad que los pájaros no existían, que las aves no existían. Ahora te dicen que se va a acabar el mundo, que va a ocurrir una gran catástrofe y las personas no creen, debido a que los medios de comunicación están en otra cosa, rating, los políticos en algo que no le va a aportar. De hecho, hay una referencia a Meryl Streep, que encarna a la presidenta de los Estados Unidos, que podría ser una parodia al propio Donald Trump. Muy posiblemente, porque ella ha hablado de él en varias ocasiones. Puede ser hasta una propia Jair Bolsonaro, un negacionista de la pandemia de la COVID-19. Bueno, en torno a la película, ¿like o dislike? ¿Qué me dicen? Like. Para mí es un like. Tremendo. Yuri. Sí. Bruscamente. Bueno, a la pantalla, con el plano general, me dice nuestra directora, por allá. ¿Like o dislike? Like. A nadie le tiembla el dedo. Like. Like para don't look up, no mires arriba. Así cerramos like o dislike en A lo Cubano. Entramos en la última sección de A lo Cubano. Se trata de Facebook Watch. A partir de los algoritmos que nos envía Mark Zuckerberg en nuestro Facebook, nos van saliendo esos videos que llegan a ser un poco adictivos, como hemos declarado en pasadas emisiones de A lo Cubano. ¿A quién sometemos hoy al Facebook Watch? Al invitado, al invitado. Usted nunca ha salido A mí no me ha Facebook Watch. tocado, pero tenemos invitados y hay que aprovecharlo. Pues resulta que cirujanos estadounidenses la semana pasada lograron hacer un trasplante de corazón utilizando el corazón de un cerdo para un paciente de 57 años, David Bennett, que padecía una enfermedad cardíaca terminal. Pero genéticamente modificado el corazón del cerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Sí, con algunas modificaciones, pero ha sido un hito dentro de la medicina mundial. Habían algunos referentes incluso en algo que estaba investigando, pero que hasta este momento no se había decidido dar este paso de aplicarlo concretamente en seres humanos. Pero realmente los cerdos han sido durante muchísimo tiempo potenciales donadores de órganos, porque, o sea, los órganos de los cerdos se parecen muchísimo a los órganos de los humanos, incluso por tamaño, tienen bastante similitud al tamaño de un humano adulto, y de hecho se realiza ya esta experiencia, pero están en estudio otros órganos como riñones, hígados, pulmones. Lo que sí leí es que David estaba un poco temeroso a la hora de hacer el trasplante, pero dijo él sí, era hacer el trasplante o morir. Claro, era al final, imagino que última alternativa. Ahora, ¿cuánto costará un hígado? Contemos esta noticia que no se enteren los de los sagros. No, ya debatimos sobre el precio de la carne de puerco en este programa, no de más ideas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a las redes sociales y además lo hará con su propia plataforma. Así lo anunció un asesor de Trump este fin de semana en la cadena de Fox News. Agregó que al expresidente se le han acercado numerosas empresas con diversas propuestas que han originado conversaciones sobre su red social. Luego de ser vetado por los ámbitos sociales, el expresidente Donald Trump, sobre todo después de la toma del Capitolio en enero del año pasado, ahora anunció el lanzamiento de Truth Social, su propia red social, para combatir a las grandes empresas tecnológicas, según él plantea. En noviembre va a salir la versión beta y definitivamente en febrero vamos a tener ya
la propuesta disponible para todos los públicos. Ya, y dentro de pronto el primer seguidor va a ser su primo Jair Bolsonaro. Eso es muy probable. Es que como después que lo expulsaron de redes sociales como Facebook por estar difundiendo falsas noticias, por los discursos de odio y tal, al parecer ha emigrado a su propia. Él es muy egocéntrico. Ese lo Parte de su necesita, característica, no, que le da su propio propia red espacio. social, un Trump social. ¿Te vas a inscribir? Yo soy capaz de... Sí. Es que Trump es una figura tan polémica en sí misma que hay que estar al tanto de lo Sí, que pasa sí, con él. hay que Él es seguirlo. seguible, él es seguible. No, y es un espacio muy bueno para trolear. ¡Esa! Así me gusta. Pánfilo con Failde. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Luis Silva en un video musical junto con la orquesta Failde. Oh, sí, cómo no. El tema, ahora hacen una versión del recordado tema musical El Bodeguero de Richard Ewell, y que ha estado siendo divulgado tanto en las redes sociales del conocido Pánfilo como por la orquesta Failde, que es la que lo invita a participar en este audiovisual. Excelente. Yo lo vi en el programa Danzoneando Danzoneando TV, se TV. llama el programa, y después lo vi también en Cuba Debate. Definitivamente Pánfilo también se la trae. Canta, baila y come fruta. Así mismo, yo creo que es muy positivo realmente lo que han logrado con este programa, desde acercar géneros como el danzón, y ya en esta segunda temporada que se han movido a estos otros géneros también tradicionales cubanos, pero que tienen raíces en el propio danzón, y que lograr hacerlo en estos tiempos con la visualidad, o sea, con toda la visualidad espectacular que está teniendo el programa desde el Teatro Sauto, tan precioso en Matanzas, esa manera de traer a la contemporaneidad esos temas, esos géneros musicales bien lindos, limpios, agradables, didácticos cómicos. También. O sea, traer ahora mismo a Pánfilo, Claro. mira, todo lo que se mueve alrededor de Pánfilo, realmente hay Una que figura popular, decirlo, que Claro. genera expectativa. creo- Pánfilo lo estuvo anunciando en sus redes sociales, y por supuesto que eso atrae, y al final atrae a la cultura, atrae al cha-cha-cha, atrae A lo nuestro, a lo lo tradicional, creo, porque justamente un tema como el bodeguero, uno de los temas clásicos de la Orquesta Aragón, compuesto por Richard Ewell. Entonces, mira, es historia, es cultura, es todo, y hacerlo bien lindo, divertido, pues aplausos. Bueno, bodeguero, ¿qué sucede con la Failde? Nos vamos en Aló Cubana. ¿Cómo te sentiste, Yuri? De maravilla con ustedes, realmente ha sido un placer. Un poquito de presión al principio, pero bueno, todo ha sido bueno. Te vas a relajar. ¿Les queda café? Sí, cómo no. Bueno, con este Café del Mar nos despedimos en Aló Cubano. Hasta la próxima semana, lunes, 6 de la tarde, por el canal educativo. ¡Aló! Vamos a ver qué nos ha dado. ¡Cubano! ¡Cubanísimo! Hasta la próxima. El nuevo ritmo del cha-cha-cha. ¡Eh! ¿Seguro? Ahí están los guay. Oh, mulata. Suavecito. ¿Aló? Oye, llevo rato llamándote y tú no apareces. Espera, que te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? Aló, baby. Oh my God. What happened, baby?